Una soñada ahora es una realidad con los días Movalpa. Ven a diseñar y personalizar el corazón de tu hogar con nosotros para inspirar tu día a día. Hasta el 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Castellón, Avenida Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. Radio Castellón Cadena SER te invita al encuentro de empresas con Gustavo Cervino, superviviente del accidente aéreo en los Andes. Traemos un evento muy especial donde aprender la importancia y las diferencias entre el éxito y el fracaso para poder desarrollar nuestro máximo potencial dentro del ámbito laboral y personal. El próximo 17 de marzo en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón. Apertura de puertas a las 6 de la tarde. Acceso gratuito mediante inscripción en entradium.com o radiocastellón.com. Nos vemos muy pronto con Gustavo Cervino. Patrocina Simetría, Reciplaza, V Corporation Europe, Joyería Criso y BP Castellón. Colabora TS Audiovisuales, Cupra M Motor y Consultoría Siglo XXI. ¿Buscas desconectar del día a día? El mar, la brisa y el Gran Hotel Peñíscola te ofrecen la escapada perfecta para cualquier época del año. Ven a aprovecharte de nuestro spa y de la tranquilidad de la Costa de Azar. Descuentos para niños mayores de 55 años y familias numerosas. Gran Hotel Peñíscola, donde los momentos especiales cobran vida. Reserva ahora en granhotelpeñíscola.com. Del 1 al 8 de marzo en Casmani Electrodomésticos los grandes descuentos en AEG y Electrolux están que arden. Renueva tu nevera, tu lavadora o tu horno antes de que se declaren en huelga. Solo por pocos días. Corre antes de que se enfríen las ofertas. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es. Y si eres profesional, tenemos el servicio que tú necesitas. Sí. Casmani, sí. SER Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Y con Álvaro Jiménez y Felipe Campos en el control de sonido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ayer nos quedamos sin fútbol. El Villarreal español se suspendió a las 9:07 con 15.000 personas en el Estadio de la Cerámica. Partido bien suspendido. Más vale prevenir que curar. Pero precisamente de eso se trata, de prevenir. Y ayer, previsión, no hubo ninguna. Desde las 6:20 que se conocía la alerta roja y nadie fue capaz, ni Liga, ni Federación, ni Generalitat, de suspender el partido con tiempo. Hoy en Amarillo hablamos de lo mal que se hacen algunas cosas desde las altas esferas en materia de prevención y seguridad. Además, en Albinegro cruzamos el charco y nos vamos hasta Texas. Allí nos espera la manager de ventas comerciales de Sky-Fi. Hoy conocemos un poco más de cerca a la empresa patrocinadora del Estadio Castalia. Con todo ello y con Sergio García Dols como protagonista tras pasar por quirófano y perderse la primera prueba del Mundial de Moto 2, esto es SER Deportivos Castellón. Hasta las 4. Arrancamos. SER Deportivos Castellón. Y lo hacemos hoy con el Villarreal y con la chapuza que ayer organizaron Liga, Federación y Generalitat con el partido de Liga entre el Español y el Villarreal que debía de disputarse en el Estadio de la Cerámica. Partido que fue suspendido a las 9:07 cuando estaba todo listo para que arrancara el encuentro. Una decisión sensata ante la alerta lanzada por la Generalitat, pero tardía, muy tardía. Una tardanza que puso en riesgo a miles de personas que simplemente acudían al estadio para ver el último partido de la jornada de Liga. Un partido que se suspende a las 9:07, habiendo ya unos 14.000 o 15.000 espectadores en el estadio, entre ellos unos 250 seguidores del Español que llegaron desde Barcelona. Nadie, absolutamente nadie, ni la Liga, ni la Federación, ni la Generalitat, nadie fue capaz de dar la orden de suspensión del partido con tiempo suficiente como para evitar el desplazamiento de cerca de 14.000 personas cuando había una alerta roja desde las 6:19 de la tarde, casi 3 horas antes del inicio del partido. Yo hay cosas que no entiendo, porque, hombre, hay 3 entidades, la Liga, la Federación, pero sobre todo la Generalitat. Se trata de prevenir y no de curar. Se trata de no poner en riesgo a nadie. Y ayer eso no se hizo. Ayer se volvió a ser negligente por falta de previsión y de anticipación una vez más. Por suerte no pasó nada
y ninguno de los cerca de 15.000 espectadores que fueron al estadio sufrió ningún tipo de percance en su traslado hasta casa. Pero el tema es que ninguno de ellos debió de haber acudido al estadio porque el partido debió de suspenderse nada más se anunció la alerta roja a las 6:20 de la tarde y no a las 9:07 con el estadio ya con 2/3 de su capacidad, insisto, prácticamente 3 horas más tarde. Evidentemente, esta decisión enfadó a las directivas del Villarreal y del Español porque nadie les avisó hasta minutos antes del partido y porque se puso en riesgo a muchas personas, entre ellas los 250 aficionados del Español que se desplazaron desde Barcelona y que no tenían que haber llegado al estadio. Eran evidentes los aspamientos del presidente Roig y del consejero delegado Rosnegueroles en el terreno de juego, porque todo estaba preparado para jugar, incluso con el ok del Ayuntamiento de Villarreal. Es más, en esta casa nos consta que el presidente habló con altas esferas de la Generalitat una vez suspendido el partido para mostrar su malestar por la mala gestión de esta situación. Es verdad que nadie del Villarreal quiso dar explicación alguna después del partido, después de lo sucedido, porque el partido no se jugó, y sí lo hizo, por ejemplo, el director deportivo del Español. Este era Fran Garagarza. Bueno, pues nos ha pillado de sorpresa a todos. La verdad es que a 10 minutos más o menos de arrancar el partido nos han llamado que, bueno, pues que se iba a suspender y que nos teníamos que reunir. Bueno, hemos estado hablando con Liga y con Federación y que se suspendía el partido, que no se podía jugar porque hay recomendaciones, hay un riesgo de lo que nadie quiere que pase y ante eso pues se ha tomado la decisión por parte de la Liga y de la Federación y nosotros acatar las órdenes y poco más. Bueno, ¿no? pues ya veis, acatar y poco más. Y ahora pendientes de la posible fecha para recuperar el partido. Se habla del miércoles 2 de abril entre los encuentros ante el Getafe y el Athletic, algo que evidentemente al Villarreal pues tampoco le gusta demasiado, porque jugártela con el Athletic Club de Bilbao en una semana con 3 partidos, pues no es lo más deseable. Vamos a hablar de todo ello con un amigo de esta casa. Toni Alegre, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Toni. Vaya esperpento lo de la Liga, la Federación y la Generalitat, ¿eh? Sí, sobre todo los tiempos, ¿no? Porque estaremos de acuerdo que en primer lugar están las medidas de seguridad, Claro. las alertas, todo lo que corresponde. Pero a partir de ahí se hizo todo mal, porque al final el que toma la decisión es un señor que está a casi 400 kilómetros de aquí, en Madrid, el juez único de competición, que cuando, no sé quién se lo haría llevar, imagino que alguien de la Federación o de la Generalitat, eso no lo sé, quién le haría llegar o el jefe, el responsable del partido le haría llegar la situación, no la que se estaba viviendo en aquel momento, sino la escrita, ¿no? De que había alerta roja, pues decide 10 minutos antes de las 9 de la noche decirle al árbitro que el partido se tenía que suspender y después vivir todo lo que vivimos. Fue los tiempos muy mal manejados por parte de quien le corresponde, que en ese caso era la Federación Española de Fútbol, porque el juez único depende de la Federación Española de Fútbol, porque en el campo no había ningún tipo de incidencia. Por supuesto, ya se había hablado, hay autoridades en el campo que en un partido de esas características que toman decisiones antes del partido, y estaba todo ok para que el partido, como así vimos hasta que se suspendió el partido, no había ningún tipo de problema. Incluso después fue más complicado salir que en días normales. Yo creo que se han vuelto a medir mal los tiempos. La toma de decisiones no corresponde con la realidad. Hay que estar más cerca de la realidad porque hemos visto que sí, que hay que tener mucho cuidado con todos estos temas. Además estamos todavía con la Dana que se sufrió en Valencia, pero es que a las 9:10 de la noche, me parece, o 9:15, se levantaba la alarma roja. Claro. Vamos a la alerta roja. Hay alguien que sobre el terreno tenga autoridad y poder de decisión. El enfado de Fernando Roig era evidente, el de Junior también, sobre el terreno de juego de la Cerámica, enfado porque todo llega a última hora y está mal planificado, pero es que encima en lo deportivo, ahora el perjudicado puede ser el Villarreal, a ver cuándo se juega, y si es esa semana de 3 partidos, supuestamente, entre Getafe y Athletic Club de Bilbao, hombre, mucha gracia ni al Villarreal ni Marcelino lo tiene que hacer. No, hombre, no, y además el hecho de que vamos a ver cómo llegan los equipos uno y otro, será otro partido. El mismo partido no va a ser. Claro. Bueno, pues es una situación, la deportiva no es buena,
y bueno, pues vamos a ver si finalmente es el día 3, el día 6, si se ponen de acuerdo los clubes, si tienen que finalmente decirlo la federación porque no se ponen de acuerdo los clubes. Bueno, esperemos que en esta situación la gestión de los hechos y de los momentos sea más adecuada a la que vivimos en el día de ayer, que fue pues un poco bochornosa, ¿no? Desde luego que sí. Lamentable, entre Liga, Federación y Generalitat acabaron haciendo que 14.000 personas se fueran al estadio y con su consiguiente riesgo. Menos mal que luego regresaron a casa y no pasó absolutamente nada, cuando lo más lógico hubiera sido o A, suspendes el partido desde las 7 de la tarde y se acabó, o B, una vez vista la situación, hombre, estando ya en el estadio, pues casi que se podía haber jugado, porque luego ya se vio que 10 minutos más tarde la alerta roja se convirtió en alerta amarilla y no pasó absolutamente nada. Tony Alegre, un placer escucharte como siempre en Radio Castellón, en la cadena SER. Las 3:30, vuelta de pausa, nos vamos al otro lado del charco, nos vamos a Estados Unidos para conocer más de cerca a la gente de Sky-Fi. ¿Aún no conoces Dental Plus? Pues esta es tu oportunidad. Tu primera visita es gratuita y además tu diagnóstico, radiografía digital y presupuesto sin coste alguno. Y para que disfrutes de tus momentos de relax, te regalamos un altavoz Bluetooth en tu primera consulta. ¿Necesitas financiar tu tratamiento? Págalo cómodamente hasta en 24 meses sin intereses. No lo pienses más. Ven a Dental Plus Castellón. Te esperamos con una sonrisa. Encuéntranos en Instagram como Clínica Dental Plus Castellón. Dental Plus, tu sonrisa en las mejores manos. Cadena SER presenta en Castellón la 4ª edición de Con Voz de Mujer. Jueves 6 de marzo, 6:30 de la tarde, Teatro Principal de Castellón. Este año nos acompañarán Lidia Valentín, deportista olímpica campeona mundial de halterofilia, la actriz Pepa Rus, la humorista Virginia Riezu, la escritora y periodista Inma Castell y la periodista Macarena Berlín. Entradas a la venta en convozdemujer.com y entradium.com. El beneficio íntegro de la venta de entradas será destinado a la Asociación contra el Cáncer de Castellón. Organiza Radio Castellón Cadena SER con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón y la Universidad Jaume I. Con Voz de Mujer, donde cada conversación es el inicio de algo extraordinario. Tienes que venir. ¿Buscas desconectar del día a día? El mar, la brisa y el Gran Hotel Peñíscola te ofrecen la escapada perfecta para cualquier época del año. Ven a aprovecharte de nuestro spa y de la tranquilidad de la Costa de Azar. Descuentos para niños mayores de 55 años y familias numerosas. Gran Hotel Peñíscola, donde los momentos especiales cobran vida. Reserva ahora en granhotelpeñíscola.com. ¿Listo para tu cambio total? Clinic Sun es la solución que necesitas. Con nuestro tratamiento corporal 360, 100% personalizado. Elimina grasa, tonifica y esculpe cada músculo para recuperar la figura que siempre has soñado. Tu transformación empieza ahora. Clinic Sun, tu figura, tu salud, tu nueva vida. Y las 10 primeras personas que nos contacten tendrán 4 semanas de mantenimiento de regalo. Clinic Sun, Villarreal, clinicsun.com o 964 529 652. Continuamos en Ser Deportivos. Es tiempo para hablar ahora del Club Deportivo Castellón. Un Castellón que ha empezado a preparar esta mañana el partido del próximo sábado frente al Elche. Lo ha hecho pendiente de los lesionados, ya sabéis, Douglas, Mamá, Williams y Salva Ruiz. Y sabedores también de que Calatrava y Alberto Jiménez van a ser baja por sanción. Mientras el equipo prepara el partido en este arranque de semana, en Radio Castellón Cadena SER queremos poner el foco en lo extradeportivo. Hoy queremos conocer un poco más de cerca a la empresa Sky-Fi, la patrocinadora oficial del Estadio Castalia, compañía tecnológica con sede en Austin, en Estados Unidos, que se dedica a facilitar el acceso a imágenes y datos de observación de la Tierra mediante satélites. Una empresa que permite a todo el mundo la compra de imágenes, solicitar nuevas capturas y acceder a datos abiertos a través de, smartphones, tablets o computadoras. Su objetivo, hacer que la tecnología satelital sea más accesible para resolver problemas prácticos y fomentar también la curiosidad sobre el planeta. Para hablar de Sky-Fi y de su relación y apuesta de patrocinio por el Club Deportivo Castellón, hoy nos acompaña por un lado aquí en el estudio Willy Fente, el director general corporativo del Club Deportivo Castellón. Willy, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Xavi, gracias. Y también tenemos por videollamada desde Texas, desde Austin, a Evelyn Villarreal, manager de ventas comerciales de Sky-Fi. Evelyn, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes en España, buenos días en Texas. Buenos días y buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, queremos hablar con Evelyn y con Willy Fuente de esta unión que estamos disfrutando esta temporada entre Sky-Fi y el Club Deportivo Castellón, porque Willy, al final, la apuesta del Castellón por Sky-Fi y de Sky-Fi por el Castellón, evidentemente marca un antes y un después en el patrocinio deportivo del club y se convierte, desde luego, en un avance significativo para la entidad. Sí, desde luego que es un hito histórico, porque ya en España no es costumbre hacer este tipo de negociaciones, esta venta de los derechos del estadio. Quien está a la vanguardia es Alemania, que tiene ya un 95% o más de esos naming rights comercializados. Y luego estamos nosotros en ese segundo escalón que compartimos con la Premier, que sí que por volumen de inversión sí que nos supera. Entonces en España es algo que no es costumbre, entonces hemos visto ahí una oportunidad, una forma innovadora de diversificar nuestros ingresos y desde luego es muy importante para nosotros. Evelyn, ya conocemos desde el principio de temporada el proyecto Sky-Fi, ya en la introducción yo he dejado entrever un poco qué es Sky-Fi y a qué se dedica, pero ahora que la tenemos aquí como representante de la empresa, pues qué mejor, ¿no? Que sea usted quien explique exactamente qué es Sky-Fi y qué ofrece a sus potenciales clientes. Claro que sí. Sky-Fi es una plataforma de inteligencia terrestre que facilita el acceso a imágenes satelitales y analítica de manera eficiente. No solo ofrecemos imágenes, sino información procesada, que ayuda a tomar decisiones estratégicas en sectores de energía, minería, agricultura. Hace 4 años, un usuario comercial no podía controlar un satélite. Y hoy en día, esta realidad es posible desde un smartphone o tablet gracias a Sky-Fi. ¿Y cuáles serían los 3 usos más comunes de los servicios que ofrecen? Lo que realmente podemos utilizar en la práctica de las muchas cosas que ofrece Sky-Fi. Claro que sí. La primera sería la detección de cambios a lo largo del tiempo. Seguimiento de construcciones, expansión urbana, cambios en el uso del suelo y actividad industrial. Podemos ver la construcción de un estadio desde cualquier parte del mundo a nivel global. También está el monitoreo remoto de las infraestructuras y la gestión de activos. Significamos que podemos ver oleoductos, minas, parques renovables de energía, otras infraestructuras críticas sin necesidad de visitar esos sitios. Y por tercero está la capacidad de tener las imágenes para un desarrollo agrícola. Proveemos los datos para los modelos que analizan la salud de cultivos, la detección del estrés de esos cultivos, puede ser viñeras, el crecimiento de uvas, qué tan sano está una área, todo eso a producción agrícola. Son los 3 usos más comunes que vemos en Sky-Fi. Evidentemente, el uso empresarial es uno de los puntos a tener en cuenta. Luego también estábamos hablando, ¿no? Que se facilita el acceso a través de una computadora, de un smartphone, de una tablet, a cualquier usuario que pueda tener simplemente curiosidad o que luego pueda implementar este tipo de información o de producto en su día a día. Pero si nos centramos en las empresas, ¿qué tipo de empresas son las que utilizan más los recursos de Sky-Fi? Claro que sí. Las petroleras y las de energía, pudiendo ver gasoductos, oleoductos, líneas de transmisión, muy importante para el sector de energía también. Podemos ver empresas industriales que quieren ver el movimiento en sus plantas, en sus bases, para ver qué está ocurriendo día y noche. También construcción inmobiliarias. Tenemos la capacidad de desarrollar inversiones, entendiendo lo que está sucediendo en la tierra, el progreso de los proyectos, evaluar todos los cambios urbanos, algo que hoy en día es muy importante, especialmente después de desastres naturales, que también es una área que nos enfocamos muchísimo. Y por último, siempre está el sector de inversiones. Tenemos muchas fuentes a nivel bancarias o a nivel de inversiones estratégicas que desean usar nuestra plataforma para tomar decisiones más inteligentes y más eficaces. Es curioso porque tradicionalmente cuando uno piensa en este tipo de tecnología y en satélites, claro, piensa, esto estará limitado a gobiernos o a grandes corporaciones, pero no es la idea, ¿no? Porque desde Sky-Fi precisamente lo que estáis haciendo es cambiar esa percepción para que cualquier empresa o cualquier persona pueda tener acceso a estos datos también, ¿no? Correcto, correcto. Históricamente esta tecnología siempre ha sido reducida. El sector de defensa, el sector de gobierno. En Sky-Fi creemos que eso es algo negativo porque estamos dejando por fuera un sector comercial y no solo a nivel de empresa. Trabajamos con instituciones académicas, con universidades locales, nacionales, que también necesitan poder extraer una imagen o 2 o 3 imágenes y completar proyectos a gran nivel
que simplemente le devuelven todo eso a la sociedad. Entonces, por eso fue nuestro deseo de crear una empresa que más que perseguir contratos de gobierno y de defensa, también nos permiten devolver al sector comercial esta tecnología y hacerlo de manera que nadie tiene que ser un experto en teledetección o en sistemas espaciales para poder usar nuestra plataforma y conseguir lo que necesitan. Me llama la atención porque hay veces que uno piensa, bueno, vamos a un ejemplo práctico. A mí uno de los que me ha llamado más la atención es cuando se puede utilizar para emergencias y además se ha visto ya que con buenos resultados, incluso con rescates. Sí, sí, existe un tipo de imagen satelital que puede atravesar nubes, entonces es muy importante cuando hay zonas de lluvia, desastres a bases de lluvia. También puede atravesar la luz, así sea noche o día. Entonces, cuando puedes tener una imagen 24/7, surge muy importante para el tipo de rescates. Lo hemos visto en Norteamérica, después del huracán Helen que ocurrió. Sí. Uno de los pilotos usó esta imagen que se llama SAR, S-A-R, radar de apertura sintética, es el nombre técnico, y con esta imagen pudo detectar dónde pudo aterrizar el helicóptero, y ese helicóptero hasta rescató 10 a 15 personas y les pudo entregar suministros a la zona. También lo hemos visto con los incendios en California. Hemos capturado imágenes que ya la ciudad y otras entidades del gobierno han podido usar para reconstruir esa zona. También en España, aquí en la Comunidad de Valencia, en el 2025, al inicio de enero, también tenemos muchas imágenes que demuestran los daños que sufrió la región por la inundación, y esto nos permite ya entregar esas imágenes de esa data a las entidades que más lo necesitan para desplegar los recursos y determinar qué zona deberían priorizar en cuestión de recursos y suministros. Es evidente que la compañía va creciendo, además lo hace a pasos agigantados. Ya estáis muy posicionados en el continente americano, pero ahora ese siguiente paso es el de posicionarse en el mercado europeo. Y entiendo que precisamente la apuesta por el deporte y por el Club Deportivo Castellón es esa puerta de entrada al continente europeo y al posicionamiento de marca, ¿no? Claro que sí, claro que sí. En Skyfi no solamente apostamos por el tipo de negocios tradicionales que piensas en empresas de estándar o común, sino que también apostamos por las relaciones personales, por lo que vemos el fundimiento de tecnología y pasión con la idea de innovación. Entonces, sin embargo, trabajamos con un proveedor que es basado en España, también ya tenemos su tecnología en nuestra plataforma. Entonces, vemos cómo España se posiciona no solamente en el mundo tecnológico, sino también en el mundo de agrícola, de infraestructuras. Va mucho más allá, solamente de elegir a España, va mucho más al sector europeo, y España está liderando eso en muchos sectores que vemos, no solamente en movimientos de negocio tradicionales, sino también empieza con el estadio, con el equipo. Es algo que nos apasiona mucho, poder unir todas estas tres fuentes para crear esta oportunidad para el estadio y para nosotros. Entiendo que podía haber más oportunidades en España, equipos de fútbol interesantes, opciones donde poder entrar, pero habéis elegido el Club Deportivo Castellón y habéis elegido el ya denominado Skyfi Castalia. Me imagino que es una apuesta muy concreta y que tendrá un motivo, ¿no? Sí, claro que sí. Es un buen punto, Xavi. La decisión de Bill Perkins, nuestro fundador y el que ha manejado todo el asunto con el equipo, la decisión de asegurar los derechos del nombre para el estadio no solamente ha sido una cuestión de branding, sino también de relaciones, visión y en realidad un alcance global. Skyfi se basa en la idea de que la tecnología se difunde a través de la conexión humana, no solamente la innovación, sino también significa invertir en los puntos que nos apasionan como empresa y como personas individuales. Bob y Bill son amigos, como ya lo saben muchos, y pues Bill tomó la oportunidad de apoyar a su amigo en este emprendimiento y tomó esa decisión. Y también Skyfi se está posicionando a nivel mundial. Entonces tenemos clientes, es más, España es nuestro tercer grupo de clientes que más usa nuestra plataforma a nivel comercial. Entonces todo esto no surgió simplemente de la decisión de apoyar el equipo, sino también de albergar un grupo grande que ya vemos que sigue nuestra plataforma. Trabajamos con muchas entidades académicas, también a nivel de comercial.
Entonces fue una decisión muy fácil para mí tomar y iba más allá de negocios tradicionales, sino también la pasión y la celebración por este estadio. Entiendo, Willy, que en lo económico, desde luego el apoyo de una empresa tan importante con tanto futuro por delante y tanto crecimiento como es Sky-Fi tiene que ser algo importante para el club, ya no solo en lo que es hablar de futuro, sino también en un aspecto económico para un equipo que acababa de subir de categoría y que necesitaba además crecer en el fair play financiero. En ese sentido, el apoyo de Sky-Fi es tremendo para el Castellón. Sí, por supuesto, todos los ingresos son importantes en segunda división, pero es cierto que un patrocinio como este, teniendo en cuenta ya lo que dije anteriormente de que no es costumbre ver en el fútbol español aún este tipo de contratos, es un elemento diferenciador y por supuesto es importantísimo para nosotros y tuvo un impacto significante para obtener el límite de coste de plantilla deportiva que tenemos actualmente. Eso te iba a decir, porque tú además precisamente dentro del Castellón eres el que lleva a rajatabla este tema. Todos los clubes de fútbol profesionales lo llevan a rajatabla. El otro día incluso en redes sociales el propio presidente Bob Bulgaris sacaba pecho de ello, es decir, vamos al límite de lo que podemos hacer, siempre de la manera correcta, y que entre en este tipo de patrocinadores precisamente lo que ayuda es eso, ¿no? A tener mayor límite salarial y por supuesto eso significa siempre tener mejores jugadores, mejor plantilla y mejores objetivos más ambiciosos. Sí, desde luego la normativa de la Liga puede resultar a veces un poco frustrante, pero, tanto. pero hay que entender la finalidad, que es nada más y nada menos que garantizar la solvencia económica y financiera de un club de fútbol a corto, a medio y a largo plazo. Entonces, una vez entendemos eso, ya es más sencillo entender por qué el de ciertas normativas, ciertas reglas, ciertas normas de revalorización, etcétera, etcétera. Pero sí, es cierto que se hizo un ejercicio tremendo para llegar a este límite y la voluntad y la estrategia del Consejo de Administración es mantener esa sostenibilidad a lo largo del tiempo. No sé, Evelyn, de momento estamos en un primer año de relación entre el Club Deportivo Castellón y Sky-Fi. No sé si habéis hablado de ampliar esa relación a más años vista, porque el objetivo del Castellón, está Willy aquí y Bob lo dijo el otro día, sin ir más lejos también aquí en este estudio, que es ser ambicioso, crecer poco a poco, evidentemente, pero pensar en cotas mayores. No sé si Sky-Fi tiene la intención de crecer de la mano también del Club Deportivo Castellón. Claro que sí, y ojalá esa decisión fuera solamente mía, Xavi, Willy, me encantaría decirles que sí por muchos años por venir, pero lo que sí te puedo decir es que Bill está muy emocionado con el progreso del equipo, está muy enfocado en seguir apoyando el crecimiento que han visto hasta ahora y está muy entusiasmado por la oportunidad de capturar la copa y poder tomar una imagen satelital y celebrar la unión de estos dos equipos, eso sí lo aseguro. No estaría nada mal. Por cierto, Willy, un mejor estadio a futuro, con un mejor club a futuro, repercute en una marca más fuerte del Castellón y una marca más fuerte de Sky-Fi. Es decir, todo tiene que ir ligado, aunque poquito a poquito, piano a piano. Sí, es verdad que venimos también de una situación complicada. Era un estadio pues necesitado de reacondicionamientos. Y ya en un primer lugar tenemos lo que nos requiere y obliga la Liga para cuidar ese producto visual que es el comercializan y luego, por nuestra parte, también intentar dar el mejor de los servicios a los abonados dentro de los recursos que tenemos. Entonces sí que hay previsto pues otro tipo de recondicionamientos. Por ejemplo, tenemos para el año que viene, que nos lo requiere la Liga, vamos a revisar todo el sistema de accesos. Tendremos que integrar el sistema ABET de la Liga y poner tornos, que eso también nos ayudará a nosotros también a tener pues más fiabilidad en los datos de accesos de los abonados, que es algo que siempre ha estado en debate dentro del club. Y poco a poco también pues mejorar, encima de la mesa tenemos otros proyectos como mejorar las zonas de palco de empresas, la zona de VIP de tribuna baja, pero bueno, eso son cosas que veremos si las podemos llevar a cabo, pero desde luego está dentro de la estrategia del club. Te tengo que preguntar por ello, porque todo el mundo habla de este tema y además yo sé que a Bob le hace muchísima ilusión y al club muchísima falta, que es el tema de la ciudad deportiva. Me cuentan y me dicen que está a punto de salir del horno. No sé si tenemos ya fecha y ubicación, pero vaya, no creo que tardemos mucho en saberlo, ¿no? A ver, es eminente, estamos todos cruzando los dedos, no puedo decir más, pero desde luego lo que puedo asegurar es que para las próximas temporadas será el epicentro de nuestros esfuerzos. Pues veremos si ese epicentro de sus esfuerzos, esa ciudad deportiva, empieza a sacar también en un futuro chavales jóvenes y chavalas jóvenes de la cantera para hacer crecer al Club Deportivo Castellón de la mano de Sky-Fi. Evelyn Villarreal, nos gustaría que nos visitaras en el Sky-Fi Castalia, que menos que ver tu propia casa, ¿no?
Pues ya con esta invitación es lo que me hacía falta para llevárselo a Bill y el equipo para que aprueben el viaje. Ya con esto es mi misión y mi meta para este año. Ojalá por allá nos podamos ver pronto. Bueno, pues poquito a poquito. Willy Fuente, gracias por estar en Radio Castellón Cadena SER, por acercarnos un poquito más la figura de Sky-Fi. Y Evelyn Villarreal, muchas gracias por atendernos desde la distancia y con el cambio horario. Un placer. Gracias a ti. Hasta Gracias, luego. Bueno, pues ya veis, Sky-Fi, protagonista hoy en Ser Deportivos. Vamos cerrando el programa. Vuelta de pausa con protagonista. Hoy estamos con Sergio García. Este 8 de març celebrem el Dia Internacional de la Dona, una data per a honrar la valentia, el lideratge i el talent de totes les dones al voltant del món. Des de la Diputació de Castelló, baix el lema Construint Juntes, impulsem polítiques que posen en valor el talent femení a la nostra província. Dones de la província, este és el nostre moment per a brillar. Des de la Diputació Provincial som ací per a donar-vos suport perquè creiem en el vostre potencial, la vostra força i la vostra capacitat per a liderar. Unís-te a nosaltres en esta celebració del Dia de la Dona i junts construïm un món on totes les dones puguen aconseguir els seus somnis i aspiracions. Feliç Dia Internacional de la Dona, Diputació de Castelló. Alquiven, alquiler y venta de plataformas elevadoras de hasta 43 metros de altura. Calidad, buen precio y rapidez. Máquinas nuevas y seminuevas a tu disposición en cualquier momento. En Castellón, con Alquiven llegarás a lo más alto. Calle Alemania 36, en Ciudad del Transporte y plataformas elevadoras alquiven.com. Quiero contarte un secreto. En ocasiones tengo frío. Y en ocasiones tenemos ofertas. No pases frío. En Enercom, caldera Baiyán de Cotec Pure de 24 kilovatios con instalación incluida por tan solo 1.599 euros. Solo en Enercom, Obispo Salinas 81, junto a Goliat. La vida está llena de momentos únicos. Descúbrelos a través de la nueva colección de gafas B.O. Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 52 euros y progresivos por 115. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria. Forberat Mediterráneo patrocina la sección polideportivo. Un polideportivo que viene marcado por el mundo del motor, porque ya sabéis que este pasado fin de semana arrancaba el Mundial de Motociclismo, lo hacía en Tailandia, disfrutábamos de las motos, pero no como nos merecíamos, porque cuando mirábamos hacia la parrilla de Moto2, por desgracia no aparecía el nombre de Sergio García. Ya lo contamos en esta casa. Sergio tuvo un percance en los últimos test en Jerez, se fue al suelo, tuvo un problema en la mano, tuvo que ser operado. Y veremos ahora si puede estar en Argentina. Vámonos hasta Burriana. Sergio García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás en lo físico y en lo anímico? La verdad que muy bien, recuperando cada día y sintiéndome mucho mejor poco a poco. Me imagino, Sergio, que evidentemente tiene que haber sido también un palo, ¿no? Porque estabas a una semana de arrancar el Mundial y tener que pasar por el quirófano para arreglar una mano, hombre, muy agradable no tiene que ser. Pues sí, es duro empezar el año de esa forma. Hacía tiempo que no me perdía una carrera, ¿no? Que no veía una carrera del Mundial desde casa. Y la verdad que no me acostumbro. Ha sido muy difícil seguir el fin de semana desde casa, pero al final son cosas que pueden pasar. Estamos expuestos a este tipo de percances y bueno, dentro de la caída, de la magnitud de la caída, fue muy poco lo que me hice y me estoy recuperando muy bien. Me hace gracia porque dices, fue muy poco lo que me hice. Bueno, sí, fue poco, pero tuviste que pasar por el quirófano. Sí, fue una rotura de un metacarpiano de la mano derecha. Pero bueno, dentro de lo que cabe es poco. Oye, ¿cómo te veías para el arranque del Mundial? Porque estábamos a una semana vista. Sí, la verdad que estaba muy confiado, sabía que lo podemos hacer bien este año, pero bueno, este percance tampoco me va a marcar mucho. Creo que en Argentina voy a poder volver en un estado de forma bastante bueno, no al 100%, pero muy bueno, así que con muchas ganas de empezar, de subirme a la moto en un gran premio oficial y de darlo todo. Me contaba tu padre que lo primero que preguntaste cuando hablaste con el doctor es ¿puedo estar en Tailandia? Y me imagino que el doctor te diría, hombre, igual vale ser un poquito más precavido y aunque no estés al 100% en Argentina estar seguro, ¿no? Sí, yo creía que iba a poder llegar para la primera carrera, pero al final
solo eran 5 días después de la operación. La rotura del metacarpiano tampoco era una rotura limpia, no era una rotura fácil de operar. Entonces decidimos mejor esperar. El doctor me aconsejó esperar, y aún así va a dar tiempo, pero tampoco es que sea muy normal estar en 2 semanas después de una operación. No, desde luego que sí. Oye, me decías que no ha sido fácil ver la carrera desde casa. Manuel González primero, Aron Canet segundo, Ortolá tu compañero 22º. No sé si más o menos era lo que preveías o no. Bueno, lo de Canet y Manu creo que sí, porque en los test ya se vio que eran muy fuertes. La Calex este año ha dado un pasito hacia adelante y están consiguiendo hacer unos tiempos y unos ritmos muy buenos. Iván, no me lo esperaba tan atrás, la verdad, pero también se entiende, ¿no? Primera carrera en el Mundial de Moto2, en un circuito muy físico, con un calor inhumano, y entonces dentro de lo normal puede hacer un resultado así. Oye, ¿dónde te veías tú? Es decir, después de los test de Jerez, pensando ya en esa carrera, si hubieras estado en Tailandia, ¿tú dónde te veías? En los test, la verdad que bueno, hicimos un montón de cambios para intentar adaptarnos a esta nueva moto. Para ser realistas, en esta primera carrera no me veía luchando por el podium, pero sí dentro de un top 10. Creo que era un resultado realista, sin mejorar nada del test. Si hubiéramos mejorado, pues obviamente sí que me hubiera visto más adelante. Lo que queremos, Sergio, es que te recuperes lo más pronto posible, que puedas estar al 100%. Ya sabemos que para Argentina no será al 100%, pero seguramente ya para siguientes semanas sí que podría ser. A partir de ahí, entiendo que el objetivo tuyo no varía para nada. Más allá de tener la mano tocada o no, objetivo pelear todas las carreras por el cajón, por ganarlas e intentar ser campeón del mundo, ¿no? Eso es, el objetivo es claro. Viendo lo que pude hacer el año pasado, es el único objetivo que tengo, realmente. Pues Sergio García, ya sabes que desde Castellón, desde tu tierra, vamos a estar pendientes cada gran premio de lo que pueda ocurrir, sea en Tailandia, sea en Argentina, sea en cualquier lado del mundo. Ahí iremos con la bandera de Sergio García, animando, apretando gas y a ver si podemos celebrar muchas victorias esta temporada. Pero lo primero, recupérate bien, que esa mano sirva para tocar bien las manetas, para no sufrir, que no duela, y a partir de ahí que vayan mirando a derecha y a izquierda, que viene Sergio García, ¿eh? Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Cuídate mucho, amigo. Muchas gracias, hasta ahora. Las 3:57, qué pena, que no pudo estar, pero bueno, como dice Gafes del Oficio, al final estas cosas pasan en el mundo del motor. Cuando uno se va al suelo, bueno, pues aún dentro de lo que cabe no fue tan grave, pero bueno, veremos si en Argentina puede dar un buen resultado ya Sergio y más adelante empezar ya a pelear otra vez por ese mundial. Vamos cerrando Ser Deportivos. ¿Buscas un coche económico, fiable y con buenas posibilidades de financiación? En Ford Vedad Mediterráneo tenemos la solución. Nuevo Ford Puma, un SUV creado para conducir, diseño atlético, estilo interior centrado en el conductor y un compartimento Megabox para un almacenamiento adicional. Desde 151 € al mes, con 4 años de mantenimiento y garantía. En Ford Vedad Mediterráneo, Castellón, Avenida Baidusó 19. Y ahora, para ir cerrando en Ser Deportivos, hablamos también de baloncesto y de la derrota de la Mix 83-87 ante Cartagena en la prórroga. Atención, sexta derrota consecutiva de una Mix que está empezando a encender las alarmas. El equipo es verdad que se mantiene fuera del descenso, pero solo un triunfo por encima de la zona roja. Y además con malas sensaciones. Esa derrota en la prórroga no fue nada buena para la Mix Castelló, que tiene que cambiar sí o sí la dinámica después de otro mal arranque de partido. Un arranque de partido para olvidar. Este era Frederic, el míster de la Mix. Fallo mío, porque hay jugadores que no pueden salir de inicio y me empeño en ponerlos, pero no hay tutía, no hay manera de que cambiemos esa inercia inicial. 37 puntos primer cuarto en contraataques, en rebote ofensivo y en tiro de 3. ¿Qué pasa aquí? No entiendo por qué tiene que ir así las cosas, pero bueno, no hemos fallado tiros libres apenas durante el partido, ha llegado la prórroga, los hemos fallado. Tiros liberados que son para meter con gente que tiene que tirarlos, no los hemos metido. Canastas de debajo del aro sencillas, no las hemos metido. Yo soy el primer culpable de todo, yo siempre me echo la culpa a mí y yo soy el culpable y el responsable.
Y también es verdad que hay jugadores que no tengo que poner tanto y me cago y no los siento. Hoy, por ejemplo, a Eric Stut tengo que sentar. Palitos para unos y para otros. Vamos a ver si mejora Amis Castelló. Con todo ello llegamos a las 4 de la tarde. Mañana más, Ser Deportivos. Hasta luego, adiós. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.